Radio Náhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos y es jueves 4 de la tarde, 13 de octubre de febrero de 2020. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y es un gusto saludarlos nuevamente, como todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde, dándoles la bienvenida de empresario a empresario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy en el Día Internacional de la Radio, la ONU nombra el 13 de febrero como el Día Internacional de la Radio y es un doblemente placer estar aquí al aire precisamente haciendo radio en el Día Internacional de la Radio. A nombre de todo mi equipo les saludo, les agradezco que nos permitan acompañarlos en De Empresario a Empresario, espacio dedicado para apoyar a los empresarios con la información que necesitan para fortalecer su modelo de negocio. Listo para informarles y los invito a que se queden con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo de manera simultánea en radio 1670 de AM en Radio Náhuac. Eleva tus sentidos. Los invitamos a que descarguen la app Somos Anáhuac, esa es la segunda vía. Usted podrá escuchar Planetario Empresarial y toda la programación que se genera aquí en la Casa de los Líderes de Acción Positiva. La tercera vía es porque, por favor, nos escuche de manera digital en su navegador, en su tablet, en su laptop, en su PC de escritorio. Escriba, por favor, www.radio.anahuac.mx. La cuarta vía, si no tiene la posibilidad de escuchar de empresario a empresario de manera directa, tenemos dos alternativas más. Búsquenos en Spotify como De Empresario a Empresario. Ahí va a encontrar todo ya nuestro almacén digital que tenemos con las personalidades que nos acompañan aquí todos los jueves, que están a su servicio, poniendo en la mesa todos estos temas de innovación que son importantes para los empresarios en la creación y desarrollo de su modelo de negocios. ¿Cuál es la quinta vía? La quinta vía, usted puede buscarnos en el podcast en nuestro sitio digital de Radio Náhuac. El sitio es radio.anahuac.mx. Aquí visite usted nuestro sitio digital, seleccione el día jueves, por favor, el día jueves, y va a encontrar De Empresario a Empresario. En los controles nos acompaña Mario Martínez. Estamos en comunicación al teléfono en cabina al 30 88 16 70. Tengo un WhatsApp, ayúdeme, comuníquese con nosotros, mándeme un WhatsApp al 55 38 79 56 10 y un correo. Si usted quiere tener más información de todos estos temas, escríbame por favor al correo empresario@anahuac.mx. Con mucho gusto atendemos sus comentarios y propuestas y si les parece, comenzamos los 60 minutos más importantes para los empresarios y los negocios. Pues es un gusto saludarlos, estimados amigos, en este 13 de febrero de 2020, hablando de una vez más de empresario a empresario, con esta visión empresarial para estar compartiendo información muy importante el día de hoy. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Este programa lo hemos canalizado y enfocado a la comprobación fiscal, a la seguridad patrimonial. Usted habrá escuchado en diferentes medios de información, de comunicación, de los CEFOs, de los CEDOS, de las sanciones que se vienen para combatir todo este tipo de circunstancias que están haciendo las malas prácticas fiscales. También déjeme poner en mesa dos datos muy importantes. En 2019, la Maxipac, que eso es la Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, nos informa que en México se timbran facturas electrónicas. Permítame darle unos datos. La Maxipac señala que en México, escuche usted muy bien, al día se emiten 19 millones de facturas electrónicas. 19 millones de facturas electrónicas. De manera mensual, cheque usted el dato, 577 millones mensuales de CFDI. De manera anual se timbran en nuestro México 6.928 millones anuales de facturas electrónicas. Este es un mundo de informaciones, es el Big Data, es como la autoridad ha ido allegándose de herramientas electrónicas para estar buscando que todos los contribuyentes paguemos de acuerdo a nuestra capacidad de pago. Y por eso el día de hoy hemos dedicado este programa de empresario a empresario de la comprobación fiscal y la seguridad patrimonial. ¿Usted es contador? ¿Usted es empresario? ¿Tiene usted una pyme? ¿Una empresa familiar? Pues quédese con nosotros porque vamos a estar hablando de todas estas circunstancias
cómo puede usted evitar trabajar con estas empresas de dudosa procedencia, que se le conoce como los CEDOS o los CEFOS, y por tal razón hemos invitado aquí a nuestro programa a un especialista que ya es un fiscalista de casa. Él es nuestro amigo, el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval. Él es director general en Caden Consultores, tiene un doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Cuenta con un segundo doctorado en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, escuche usted, un tercer doctorado en el Centro de Estudio de Posgrados de Derechos. Así también tiene 2 maestrías. Es maestro en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, la segunda maestría en Derecho Fiscal por la UVM Campus San Ángel. Cuenta con una licenciatura en Derecho y también cuenta con su licenciatura como contador público. Así nada más para que usted tome en cuenta el expertise de nuestro invitado del día de hoy. Y con esto vamos a darle la bienvenida nuevamente, una vez más, al doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, de Empresario a Empresario. Jaime, bienvenido a estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Te agradezco mucho y bueno, pues aquí estamos para platicar de este tema que está de moda además. Exacto, estimado Jaime, y es muy importante que si usted es empresario, regularmente, estimado auditorio, Jaime, los empresarios estamos ocupados en la búsqueda de la creación de riqueza, de áreas de oportunidad, de cómo expandir el negocio, y dejamos un poco de lado la administración, el tema de los CFDI, y con estos números que manifiesta la Amaxipac, es muy importante cómo tener en cuenta la comprobación fiscal en nuestro México, porque esto puede causar un detrimento en nuestro patrimonio. Sí, hoy es un tema importantísimo, ¿no? Los empresarios siempre han estado buscando arriesgar, emprender, buscar nuevas oportunidades de negocio, y resulta que en ese camino pues se olvidan un poco de la parte administrativa, incluso, y es un tema de moda también, en ocasiones se olvidan hasta de cómo hacer negocios, ¿no? Es hacer negocio a ultranza, de cualquier forma y a cualquier precio. Y resulta que en ese camino a veces descuidamos no nada más la parte administrativa, sino también el cumplimiento de obligaciones legales de todo tipo, y me refiero a la parte mercantil. No tenemos actas de asamblea, no cumplimos con ciertos parámetros de regulación en la formalización de nuestras relaciones con clientes y proveedores, contratos particularmente, cómo acreditamos que nos van a pagar, no cumplimos con obligaciones hoy en la parte laboral, no tenemos todos los requerimientos que hoy las leyes establecen, en la parte civil, en las relaciones de arrendamiento, en la parte de lavado de dinero. Entonces hay una serie de cuestiones que hoy se vuelven un tema de primer orden. El empresario tiene que preocuparse por hacer negocios, eso tendrá que seguir siendo así, pero también tiene que establecer modelos de cumplimiento normativo que le permitan cumplir con todas las leyes, porque hoy todo el mundo nos conoce, ¿no? Al menos conocido en un momento se vuelve la persona más conocida del planeta, del país por lo menos, y resulta que los temas reputacionales también tienden a ser un concepto importante, y a veces por cuidar cómo hacer negocio descuidamos la parte normativa, la parte de cumplimiento de obligaciones, quizá no tenemos ni siquiera una filosofía institucional, y todo eso nos lleva a hacer cosas que no tendríamos que estar haciendo, ¿no? Entonces es un riesgo, ¿no? Hay riesgos para el empresario más allá de simplemente que salga bien o mal el negocio. Es correcto, y por eso hemos dedicado este tema, porque la reforma fiscal penal está en todo su apogeo, y es muy importante que usted como empresario, si usted tiene su despacho de abogados, de arquitectos, de dentistas, de cualquier actividad económica que esté registrada ante el SAT, este programa es para usted. Y vea usted por qué. Platicábamos al inicio del programa todo este mundo de Big Data a través del CFDI que se emiten, pero Jaime, los requisitos fiscales del CFDI vía Código Fiscal y su reglamento del Código Fiscal de la Federación, pues ya el CFDI 3.3 llegó para quedarse, amigo. Sí, o para quedarse o para evolucionar hacia más control, ¿no? Es un hecho que la comprobación fiscal hoy ha puesto en manos de la autoridad fiscal una herramienta poderosísima para conocer a los contribuyentes, para conocer qué están haciendo, cuándo lo están haciendo, con quién lo están haciendo, y en ese esquema de control que a veces no tenemos visualizado como ellos, bueno, pues cometemos errores, presentamos declaraciones inadecuadamente, con esa costumbre que antes teníamos de presentar declaraciones en papel y después de que no hubiera revisiones y que no pasara nada. Hoy están pasando cosas, hoy la autoridad tiene una herramienta de control que lo hace llegar al contribuyente que incumple de una forma muy rápida y muy acelerada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es correcto, y con todos estos datos, fíjese usted, por eso se da esta reforma fiscal,
porque la autoridad ya tiene identificado todas estas circunstancias, todas esas malas prácticas, y por eso se dan estos acrónimos de los EFOS y los CEDOS. ¿Pero qué son los EFOS? Los EFOS es un acrónimo que la autoridad los identifica como la empresa que factura operaciones simuladas, y los CEDOS es la empresa que deduce operaciones simuladas. ¿Y cómo le afecta a usted y a mí si usted está ocupado desarrollando sus nuevas líneas de negocios, haciendo investigación, buscando la innovación en su modelo de negocio? Hay operaciones que son inexistentes o simuladas, Jaime, y es muy importante que podamos compartir con el auditorio que deben de estar muy al pendiente para que no alguno de sus operadores o los vayan a meter en algún problema de esos fiscales de CFDI, ya ves que se está dando hoy día con la operación inexistentes o simuladas. Sí, mira, estos acrónimos que efectivamente nacen de la voz de la autoridad surgen precisamente por un oficio interno que generó el SAT en 2013, en octubre de 2013, en donde manifiesta que ellos tenían identificados 2 esquemas de defraudación fiscal que le están generando un boquete, un hueco a la recaudación muy importantes, que eran particularmente lo que coloquialmente le decimos la venta de facturas falsas, que también después lo platicaremos, pero ni es venta, ni son facturas, ni son falsas. Exacto. Y el otro es la subcontratación o el outsourcing agresivo, los esquemas abusivos de sustitución patronal. Entonces, en este oficio, ellos decían que hay 2 tipos de contribuyentes que participan en estas operaciones. Primero, los que expiden comprobantes que no tienen un sustento material, es decir, que me expiden un comprobante que no tiene contenido, me venden una mercancía que no existe, o me prestan un servicio que nunca se dio, o me otorgan el uso o goce temporal de un bien que no tienen tampoco. Yo lo pago y tengo una deducción, tengo un acreditamiento de IVA, y finalmente disminuyo mis bases tributarias, dejo de pagar impuestos por una operación que nunca se dio. Estas empresas que expiden los comprobantes les han llamado empresas facturadoras de operaciones simuladas, de acuerdo a este oficio, y las que reciben el documento y que pagan por él se llaman empresas que deducen operaciones simuladas. En el camino, bueno, pues hay un pago efectivamente, hay la expedición de un comprobante, pero después, bajo distintas maquinaciones, el que recibe el dinero le devuelve una gran parte de eso al que recibió el comprobante, hace una simulación y hacen aparentar que la operación fue real cuando no lo es. Eso es lo que se conoce como venta de facturas, por el antecedente que existía del siglo pasado, ¿no? Que sí había ventas y sí había facturas físicas que se vendían. Entonces, este espacio o esta mecánica ya está perfectamente detectada por la autoridad. En 2013 ya tenían este documento y además hacían un perfil, que además esa es la parte que debemos estar atentos, porque hay un perfil de los 2 simuladores, ¿no? Del que vende la factura, que dice que es una empresa que no tiene normalmente contenido material, es decir, no tiene trabajadores, no tiene personal, no tiene infraestructura, capacidad directa o indirecta para asegurar las operaciones. Dice la autoridad, precisamente ayer lo escuchamos en el Parlamento abierto que hubo en la Cámara de Senadores, que llega a haber hasta centenas de contribuyentes en un solo domicilio, son los mismos socios para muchas empresas, tienen el mismo correo electrónico. Entonces la autoridad ya con esos perfiles va identificando quiénes son los que se dedican a esta actividad ilícita. Y del otro lado son empresas que sí tienen una operación real, que sí tienen una venta real, tienen trabajadores, pero llegan a tener espacios, utilidades que tienen que disminuir o que quieren disminuir de formas ilegales, tienen que pagar IVA que no quieren pagar y entonces recurren a los servicios de estos otros. Y ambos hoy son considerados parte de estos esquemas de defraudación fiscal, que además son muy fácilmente detectables por parte de la autoridad, ¿no? Hay empresas que venden miles de millones de pesos, cantidades que bueno, a veces no se pueden ni leer, y resulta que no tienen gastos, no tienen deducciones, y resulta que no pagan impuestos o pagan muy poco. Bueno, pues eso los identifican perfectamente, y con estas redes que se tienden con el CFDI, con el esquema de XML que ahora es el medio de control ideal para la autoridad, bueno, pues detectan quiénes fueron los que tuvieron operaciones con ellos, ¿no? Y en función de eso, bueno, hay una reforma ya penal incluso, publicada el año pasado, que entró en vigor en y que va a cambiar las cosas radicalmente. Y esto es muy importante. Mire usted, platicando justamente como lo refiere el doctor Jaime, el día de ayer se celebró el Parlamento abierto en contra del outsourcing en el Senado, y el titular del IMSS, el licenciado Zoé Robledo, manifestó que la subcontratación ilegal debe dejar de ser un deporte nacional que afecta a trabajadores, empleados, empresas, instituciones, y en general afecta obviamente al IMSS, al Infonavit. Según datos del director del IMSS,
causa pérdidas anuales por más de 21,000 millones de pesos. Y refiere él que con esta cantidad se podrían construir 14 hospitales de segundo nivel o 210 clínicas. Por eso es muy importante que estos temas que estamos socializando hoy día en De Empresario a Empresario, los pongamos en blanco y negro en la mesa, cómo evitar estas malas prácticas, qué hacer, qué no hacer, cuáles son mis áreas de oportunidad como empresario que yo debo de estar observando hacia administración de manera interna para no verme inmiscuido con todos estos datos que estamos compartiendo hoy día con el doctor Jaime. Jaime, pero también aquí, en este tema del outsourcing, ¿hay outsourcing bueno y outsourcing doloso? Pues mira, outsourcing sí. Ayer el tema del Parlamento fue subcontratación, y yo creo que aquí las autoridades tienen puesta la mira en otro lado. Porque si hablamos de subcontratación laboral, es una figura que nace del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, donde establece que la subcontratación implica que hay un patrón que se llama contratista, que es el que normalmente le decimos outsourcing, que con sus trabajadores le va a prestar servicios o va a ejecutar obras en favor de su cliente, que se llama contratante en términos de la ley. Ese es el esquema de subcontratación, en donde ubicamos una cuestión particular y fundamental. Hay un patrón, el contratista, y hay un trabajador. Hay una relación laboral plena. Y cuando ellos hablan de subcontratación dolosa o outsourcing doloso, se están refiriendo a una cuestión totalmente ajena, que yo creo que eso ni siquiera es outsourcing. Si es outsourcing, por lo menos no es subcontratación. La subcontratación es una figura definida, pero cuando alguien infringe la ley lo hace en uso de figuras alternas. Por ejemplo, yo tengo una empresa y alguien me ofrece un servicio donde dice que me va a poner trabajadores, y esos trabajadores que él les va a pagar, finalmente me los coloca, pero a él les da una connotación diferente a la de trabajador. O le llama cooperativista, o le llama sindicalista a veces, porque incluso los sindicatos mismos, que fueron los que promovieron ayer el evento, son a veces los que promueven esta práctica indebida, pero eso no es subcontratación. O sea, eso es usar figuras diferentes y hacerlo de forma dolosa o indebida. Pero no es subcontratación, no hay subcontratación ilegal. La subcontratación en términos de ley, bien aplicada, es una sola. Y lo otro son simulaciones. Tal cual. Con estas frases, con estos comentarios, vamos a hacer un pequeño corte. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo a través del 1670 de AM en Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Te invitamos a que nos escuches vía digital. Por favor, en tu tablet, laptop, PC de escritorio, busca en tu navegador www.radio.anáhuac.mx. Podrás seguir la transmisión en vivo a través de estos medios digitales. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Estamos transmitiendo en vivo por el 1670 en el Día Internacional de la Radio. Voy a un corte y yo regreso. Comunícate al WhatsApp 5538795610 o al correo empresario@anahuac.mx para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario con José Luis Sánchez de la Luz. Estamos de regreso de Empresario a Empresario. De Empresario a Empresario con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listos, amigos, pues estamos de regreso en Planetario Empresarial en el Día Internacional de la Radio. Hablando hoy día con nuestro invitado, el doctor Jaime Flores Sandoval, ya es de casa aquí. Escúchelo de manera continua, de manera oportuna, en De Empresario a Empresario, los jueves de 4 a 5 de la tarde por el 1670 de AM. Recuerda, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. El día de hoy estamos platicando de un tema bien importante: la comprobación fiscal y la seguridad patrimonial. Usted es empresario, pero usted sabe cuáles son los efectos de la reforma fiscal penal y cómo lo pueden meter en un problema. La autoridad ya tiene identificados estas dos figuras que platicábamos en el primer bloque de los CEDOS y los CEFOS. Pero ¿qué más me dice esta reforma fiscal penal? ¿Cómo me puede afectar si yo no tengo los controles internos cubriendo todo el marco legal del derecho mexicano? Y por eso el día de hoy estamos platicando de estos temas bien importantes para los empresarios. Gracias por continuar con nosotros. Estamos muy honrados de contar con su preferencia en De Empresario a Empresario. Mi estimado Jaime, esta famosa reforma se basa al entorno del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Sí, hay una modificación al Código Fiscal que se dio en 2014, que básicamente pretende identificar a aquellas empresas que hacen estas operaciones inexistentes o simuladas, a estos famosos CEFOS y a los CEDOS. Este artículo 69 básicamente dice que hay ocasiones
en que contribuyentes que están dados de alta en Hacienda o empresas que están perfectamente constituidas expiden comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Esto es, que lo comentamos hace un rato, que yo vendo sin tener que vender, que yo presto un servicio sin tener los elementos para hacerlo, o que voy a arrendar un bien sin contar con él. La autoridad lo detecta porque, por ejemplo, un prestador de servicios normalmente cobra 20, 30, 40 mil pesos, lo que tú quieras, en algún momento expide un comprobante por 1 millón de pesos. Y le dices, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Entonces la autoridad detecta que esta persona cobró por administración de personal, porque así dice el CFDI, es un ejemplo, y se da cuenta que, preguntándole al Seguro Social, en términos de los acuerdos de colaboración administrativa que tienen, detecta que no hay personal. ¿Cómo le cobras personal 1 millón de pesos que sale de tus rangos ordinarios de operación? Y entonces emite en 3 listados, en 2 listados en la página de internet del SAT, en el Diario Oficial de la Federación, y después le pregunta al contribuyente directamente a través de su buzón tributario qué pasó en esta operación. O sea, tienes 15 días para demostrarme que tu operación fue real. En esos 15 días, aquel se tiene que presentar, puede pedir una prórroga de 5 días, y si no demuestra que la operación real, entonces lo suben a un segundo listado. Fíjate, por una sola operación, lo suben a un listado en donde ahora, de manera definitiva, se considera que vendió facturas, pero no nada más por la operación que la autoridad le estaba persiguiendo, sino en términos generales por todas las operaciones que realizó. Y entonces aquí es donde eso fluye y llega hasta todos los contribuyentes que tuvieron operaciones con él, porque la publicación en el segundo listado implica que todos los que celebraron operaciones con él, y esa es la presunción segunda de la autoridad, llevaron a cabo operaciones inexistentes o simuladas. Entonces, tú y yo que tuvimos una operación con él, tendríamos que estar al pendiente de la publicación de estos listados, porque cuando aparezca un proveedor que tuvo una operación con nosotros en cualquier momento de la vida, se presume que cometimos un ilícito. Y entonces tenemos 30 días para hacer una de 2 cosas. O le demostramos a la autoridad que la operación fue real, o pagamos los impuestos omitidos como consecuencia de... A partir de esos 30 días, y si yo no me presento con el SAT, él presume que yo cometí un delito, que no vine a desvirtuarlo, y entonces podría iniciar la persecución por el lado de lo penal, más allá de lo administrativo, de que me pretenda cobrar. Él va a poder ejercer acción penal en contra de aquellos contribuyentes, tanto el que expidió el comprobante como el que lo recibió, por no haber desvirtuado esta situación. Bueno, es tan grave la defraudación fiscal que se da con la venta de facturas, que la reforma penal fiscal que se aprobó el año pasado, y se publicó en noviembre del año pasado, el 8 de noviembre, que se considera un riesgo a la seguridad nacional por el desequilibrio que genera las finanzas públicas. Bajo ese argumento, entonces, consideraron que quienes participan en estas operaciones de compra o de venta de facturas son parte de la delincuencia organizada, tanto los que compran como los que venden, como los que defraudan al fisco, como los que cometen delitos equiparables. Se consideran parte de la delincuencia organizada y por consecuencia tendrán un tratamiento en materia jurídica particular o especial, lo que se le conoce como el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo que se le aplica para ubicar en el contexto a terroristas, a secuestradores, a narcotraficantes, a traficantes de personas, traficantes de órganos. A ese nivel ahora están colocando al que compra o al que vende una factura. O sea, no es para cualquiera, porque podríamos decir, oye, es que me equivoqué, oye, es que cometí un error porque yo no quería comprar la factura, pero aquel apareció publicado y yo celebré una operación con él. Y entonces el parámetro que se establece para frenar de cierta forma, que cualquiera puede ser considerado así, es que solamente serán considerados como parte de la delincuencia organizada aquellos que en principio tengan un comprobante con estas características, o varios comprobantes con estas características. En segunda instancia, que el delito que hayan cometido sea calificado, es decir, que haya usado alteraciones a la contabilidad, datos falsos, documentos falsos. Y en tercer lugar, que el monto de los comprobantes exceda de 7,804,230 pesos. O sea, que es el triple de lo que marca la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal. Pero hay ocasiones en que celebrar una operación, por ejemplo, si yo tengo una empresa mediana, puedo celebrar una operación de 10 millones de pesos, haber comprado maquinaria por 10 millones de pesos, pero mi proveedor apareció en ese listado. Y yo no revisé, nunca me di cuenta, nunca fui a desvirtuar a la autoridad que su presunción no era cierta, y entonces me ubico en estos supuestos. Pues me pueden considerar como parte de la delincuencia organizada, tratamiento especial en materia penal. De entrada, se rompen ciertos parámetros de mis derechos humanos, prisión preventiva oficiosa, es decir, el principio de presunción de inocencia establece que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Y bajo este concepto, yo podría llevar mi proceso en libertad. Bueno, como soy enemigo del Estado, por esta consideración que se hace de delincuencia organizada, entonces mi proceso lo tendría que llevar en reclusión, la famosa prisión preventiva oficiosa. En tanto se acredita si soy o no culpable, me podrían aplicar la ley de extinción de dominio y deshacer y confiscarme mis bienes, con lo cual yo no podría tener ni siquiera recursos para la defensa, ¿no? Entonces el tema se convierte en un tema bastante grave, que en muchos de los casos está dado por una falta de control interno, por una falta de políticas de cumplimiento e incluso por no haber deslindado las responsabilidades correspondientes. Y esto es muy importante. Pensamos que en nuestro México, dentro de las organizaciones que hay desde Mexicali hasta Mérida, la mayor parte son pymes. Uh-huh. Y dentro de su gobierno corporativo, dentro de su estructura organizacional, carecen muchas veces, de un órgano interno, de que tengan sus políticas de control internos, de que tengan su guía contabilizadora, que tengan todos estos parámetros bien plasmados, identificados, pero por escrito, para que el que es el dueño del proceso y se siente en la silla a hacer las veces de contador y auxiliares y le reporte al CEO o al administrador general, pues tenga elementos a la mano para ir implementando estas áreas de oportunidad, ir desvirtuando, disminuyendo todas estas controversias o las áreas de oportunidad que debemos de tener en mi organización, porque es muy importante, estimado Jaime, que podamos cumplir y hacer un análisis, porque el Estado de Derecho día con día, y estoy hablando con un doctor, me agrada, día con día en el libro oficial de la Federación, todos los días salen novedades fiscales. Se reforma, se adiciona, cambian, y es muy importante que tengamos en nuestra organización, en el modelo de negocios, un grupo de trabajo multidisciplinario que está al pendiente de todos estos cambios fiscales, penales, administrativos, mercantiles, para cubrir en tiempo y forma con este Estado de Derecho que nos estás manifestando el día de hoy. Porque ¿qué va a pasar? Ya nos lo estás comentando, que la autoridad publica a través del Diario Oficial de la Federación, sube la famosa lista negra. Ya nos vemos publicados ahí, pero si no nos damos cuenta, hoy día estamos socializando todos estos temas aquí, pero ¿cuántas personas no, por su actividad diaria, no le prestan atención? Porque cuando les decimos, oye, ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación la lista negra del SAT, no vayas a estar vinculado ahí con alguna de tus actividades, que un proveedor tuyo haya hecho alguna actividad presumiblemente de estas circunstancias y te deja en un estado de indefensión, porque ya lo refieres muy bien. Siempre en los contadores y los abogados los plazos son fatales. Sí, la defensa existe, ¿no? Aquí el tema es que el SAT me establece una obligación de vigilancia que quizá no tendrían que atribuirme a mí. O sea, me dicen, ¿sabes qué? Voy a estar publicando listados mensuales, trimestrales o como sea, y tú tienes que estar revisando que en esos listados no aparezca uno solo de tus proveedores. Pero aquí el tema es que además se ha malentendido el alcance del concepto, porque cuando me traen a mí un comprobante fiscal para que yo lo pague, y eso en el mejor de los casos, es cuando el contribuyente o el de facturación o el de contabilidad revisa a ver que este contribuyente en particular no aparezca en los listados. Sí, pero y todos los que tuviste operaciones desde hace 5, 6, 7 años, desde que el comprobante fiscal fue electrónico, pues no se revisan ya. Y te pongo un ejemplo que pudiera ser además muy común a cualquier contribuyente. Uno de los supuestos para que aparezca en los listados es que el contribuyente esté como no localizado. Ya desde ahí, aguas. Desde ahí, ¿no? Entonces, pudiera ser que yo celebré una operación con una gasolinera cuando iba yo para Acapulco. Me crucé con Guerrero, cualquier parte de Guerrero, de esas que están tomadas por aquellos grupos. Y en algún momento el señor que tenía la gasolinera dijo, ¿sabes qué? Mejor dejo el negocio, conservo mi vida y me voy de aquí. Llega al SAT, los busca, los encuentra y los establece como no localizados por haber desaparecido. Yo tengo un comprobante de esa gasolinera. Y entonces lo publican en el primer listado, pues el señor ya ni aparece y a lo mejor ya hasta ni siquiera existe. Claro. Lo ponen en el segundo listado y entonces el efecto general es que todas las operaciones se consideran inexistentes o simuladas. Pero eso ocurrió hace 4 años o hace 5 y fue una operación de 1,500 pesos. Pues ya me coloco en el supuesto. Y ese comprobante en particular de hace muchos años nunca lo revisé porque yo consideré que estaba cumpliendo con ir revisando a cada momento, pero aparece hasta estas fechas el proveedor y dejó de estar dentro de mis parámetros de localización o de vigilancia, ¿no? Entonces, mal implementada la política me genera un problema.
Hoy, con la reforma para 2020, el que yo no haya desvirtuado en los 30 días tiene primero la consecuencia penal. Bueno, pero fue una gasolina de 2,000 pesos. Bueno, esa la libramos. Sí, pero también me podrían suspender los efectos del comprobante fiscal, suspender los efectos del certificado de sello digital, con lo cual yo ya no podría expedir comprobantes fiscales. Si yo te bajo la cortina, en tanto me aclaras si sí o si no, te bajo la cortina. Pero como estás fuera de los 30 días, tu única alternativa es pagar. Pero además hay una multa del 55 al 75% por cada comprobante de operaciones inexistentes o simuladas. Si fueron los 2,000, bueno, pues tampoco es tan grave el problema. No es tan grave, es correcto. Pero 2,000 se podrían convertir ya hoy, después de tantos años, podrían convertir en 5, 8, 10,000 pesos. Y eso es por un comprobante. Y eso es por un comprobante de un tema menor. Ahora, imagínate que un proveedor regular en aquellos años, que a lo mejor ya no operamos con él porque detectamos que algo hacía mal. Exacto. Y el tema es, oye, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que revisar todos los comprobantes? Sí, tienes que revisar todos los comprobantes. Oye, pero es que es muchísimo trabajo. Bueno, contrata un programita que lo haga. Que te los valide. Contrata un despacho serio, formal, que no te cobre 200 o 300 pesos y que lo establezca como parte de sus servicios, de sus honorarios, y que entonces él esté al pendiente de que efectivamente ninguno de tus proveedores se acerca o se ubica en estos parámetros. Pero además, y eso es un tema ya obligatorio, yo tendría que establecer procedimientos para que cada una de mis operaciones se materialice de forma adecuada. Si hago una compra, bueno, pues necesitamos una orden de compra, necesitamos un pedido, necesitamos acreditar la comunicación que se estableció con nuestro proveedor, tendríamos que manifestar incluso cómo me llegó la mercancía, quién la recibió, cómo se incorporó a nuestro sistema de control de inventarios, cómo salió la mercancía. O sea, todo ese tipo de controles se tienen que establecer, porque si en algún momento uno de nuestros proveedores aparece, más allá de que él demuestre, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de hacerlo, y si no contamos con elementos, pues ahí estamos los contadores sufriendo, armando cosas que ni existieron nunca, yendo con la autoridad y después quejándonos de que, oye, es que pide muchas cosas, sí, pero es que la estás haciendo ahorita, ¿no? Claro. Y la estás haciendo a contrapié de una cosa que ni te acuerdas cómo fue. Y este tema es bien interesante porque aquí y está muy bien explicado como lo estás hilando. Piense usted lo siguiente, si usted se ve inmiscuido en una situación de estas y le suspenden el famoso certificado de sellos digital, la muerte corporativa. El principio de la muerte corporativa. Sí. La muerte corporativa, como se le conoce en el argot del medio. ¿Por qué la muerte corporativa? Porque usted ya no va a poder emitir su CFDI, ya no va a poder timbrar nóminas. Imagínense, hoy que están tan de moda las pensiones, todo este tema, yo ya quiero ver que usted le diga a sus trabajadores, Jaime, no le puedo pagar la nómina porque me suspendieron mi certificado de sello digital. Por eso es bien importante que usted esté al pendiente de nosotros todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por el 1670 para estar socializando todos estos temas bien importantes que afectan a nuestros negocios. Me queda claro que un empresario está ocupado pensando cómo buscar la innovación, buscar nuevos acuerdos, buscar exportar, buscar generar nuevos productos y servicios, pero nos puede escuchar de manera diferida, ya lo sabe, búsquenos en Spotify como de empresario a empresario, visite nuestro podcast, por favor, en el www.radio.anagua.mx, ya que usted esté ahí, busque el día jueves, que es cuando nosotros transmitimos al aire, seleccione de empresario a empresario, va a poder escuchar al doctor Jaime, nuevamente estar platicando de estos temas bien importantes que debemos estar pensando, cómo debo yo conservar mi comprobación fiscal y el resguardo de mi seguridad patrimonial. Porque es interesante que todas estas áreas de oportunidad que tenemos como empresarios las debemos tener, pero bien claritas, bien identificadas. Como bien lo refiere el doctor Jaime, si vamos a contratar a un despacho, que lo haga y que lo haga bien, estimado Jaime. 2 minutos antes de irnos a corte, y este es un tema que también da para mucho. Con peritas y manzanas, ¿cómo debo de entender la materialidad de las operaciones? Sí, la materialidad es un concepto que no existe en ninguna disposición legal, sin embargo es un tema de moda, pero la materialidad implica que yo recabe todos aquellos elementos que me permitan acreditar que las operaciones que yo afirmo que estoy celebrando, efectivamente se celebraron. Por ejemplo, si yo hice una compra, ¿qué necesito para acreditar que efectivamente existió la compra? De hecho, hay documentos internos del SAT donde dice, mira, vamos a llegar a ejercer facultades de comprobación, las famosas auditorías, y cuando llegues tienes que buscar cuáles son los elementos que te permiten acreditar que efectivamente se celebró la operación. Y tienen ahí un requerimiento, unos cuestionarios, en donde piden entre 15 y 21 puntos para acreditar que la operación fue real.
Entonces, oye, no hay una disposición legal que me diga que es material, sin embargo, contamos con estos elementos. ¿Dónde conociste al proveedor? ¿Dónde está la orden de compra? ¿Dónde inició la comunicación? ¿Dónde está el pedido? ¿Cómo llegó la mercancía? ¿Quién la trajo? ¿Cómo la recibió? ¿Quién la recibió en el almacén? ¿Cómo ingresó al almacén? Incluso alguna evidencia, alguna imagen, alguna fotografía, un video, después que pareciera exageradísimo, ¿no? Bueno, y hay quien dice, bueno, pero es que eso no lo pide ninguna ley. Claro que no lo pide ninguna ley, pero nosotros estamos tratando de sumar al cumplimiento de la obligación y hacer un trámite más transparente para alguna eventualidad. Cómo ingresó a mis sistemas de inventario y después cómo lo vendimos. Hay una serie de elementos ahí que si quieres comentamos, porque ya te veo apurado para el tema, para el corte. Nos gana el corte, si no, ya recuerda que si no hacemos el corte, la computadora nos corta. Vamos a hacer un pequeño corte, estimado auditorio. Recuerde que estamos platicando de empresario a empresario con nuestro amigo, el especialista fiscal, el doctor Jaime Flores Sandoval, hablando hoy día de comprobación fiscal y seguridad patrimonial. Voy a un corte y yo regreso. Comunícate al WhatsApp 55 38 79 56 10. O al correo empresario@anahuac.mx Para seguir analizando los negocios de manera inteligente en Empresario a Empresario. con José Luis Sánchez de la Luz. Estamos de regreso de Empresario a Empresario. De Empresario a Empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. En Radio Anáhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Listo, amigos, ya estamos de regreso en el último corte, en el último bloque de Empresario a Empresario del 13 de octubre de 2020, en el Día Mundial de la Radio, platicando temas muy importantes con nuestro invitado permanente, el doctor Jaime Flores Sandoval, hablando de la comprobación fiscal y la seguridad patrimonial. Jaime, en el segundo bloque estábamos hablando de la materialidad de las operaciones, pero el corte nos ganó, ya nos faltaban muy poquitos segundos para el corte. Nos comentabas que había, la autoridad tiene identificado unos puntos, un cuestionario de cómo debemos cubrir y demostrar que estas operaciones fueron de manera natural por mi actividad económica. Sigamos adelante con la materialidad de las operaciones. ¿Cómo es este documento que nos refieres? Sí, no es que la autoridad nos requiera amablemente, nos diga, hoy tienes que juntar estos elementos para acreditar materialidad, sino que, al contrario, en ejercicio de facultades de comprobación, es decir, cuando tengo una auditoría, la autoridad me va a empezar a hacer una serie de cuestionamientos y acreditar ciertas áreas de la operación para saber si la operación es o no real. Entonces empiezan a cuestionarme ciertas cosas, hay un cuestionario ahí definido, decíamos, donde va desde cómo conociste al proveedor, cómo celebraste la operación, cómo la documentaste, cómo llegó la mercancía, dónde la pusiste, quién la recibió dentro de tu empresa, y una serie de elementos que normalmente en términos de control interno ni siquiera tenemos en la mente, ¿no? Claro. Imagínate que llegan a revisarme, porque lo podrían hacer un ejercicio de hace 4 años o de hace 5 años, y me empiezan a preguntar, oye, ¿y dónde conociste al proveedor? Oye, ¿por qué escogiste a él y no a otro? ¿Cuál fue la orden de compra? Y a veces en la operación cotidiana no tenemos ese tipo de prácticas, ¿no? Oye, ¿cómo lo pediste? Pues levanté el teléfono y se lo pedí, porque es un proveedor con el que ya tengo una operación cotidiana. Oye, ¿y quién lo trajo? Pues él tiene un camión. Oye, ¿cómo demuestras que tiene el camión? ¿Quién lo recibió? ¿Quién sabe? Entonces, no hay procedimientos dentro de la empresa y esos procedimientos evitan que yo pueda materializar la operación, documentar adecuadamente y entonces no lo puedo demostrar a la autoridad. A veces nos damos cuenta incluso de quién está vendiendo facturas y quién está celebrando operaciones, porque hay un lenguaje muy particular de quién lo hace, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien, en lugar de hablar de elementos de materialidad, que sería el concepto técnico, dice, oye, pues aquí están los entregables. Ya no me hizo ruido. Ya entregables, ya es un tema donde dice, bueno, no existió la operación, pero aquí te estoy dando un paquete que pareciera ser que la operación no existió, ¿no? Por ejemplo, un contrato que también cabe como elemento de materialidad, te voy a dar un contrato, la transferencia del CFDI, y si ya no se me ocurre qué más darte, ¿no? Pero a lo mejor si es un estudio de mercadotecnia, pues ahí nos inventamos uno y lo metemos. Entonces, desde ahí nos damos cuenta, ¿no? Y el empresario ha dicho, bueno, es que a mí me dice el que me trae el comprobante, que a lo mejor a veces incluso es mi contador, que esto está muy bien, que no pasa nada, que lo documenta y al final del día nos metemos en problemas hoy mucho más graves, porque además comprometen la seguridad personal y el patrimonio. Y tocaste el tema, por eso estamos hablando de la comprobación fiscal y patrimonial. Véalo usted. El doctor Jaime, en el segundo bloque estamos platicando de todos estos temas bien importantes y tocó un tema, la extinción del dominio.
Jaime, tocamos madera, que a ningún empresario se vea inmiscuido en estas situaciones, pero ya llegó estos temas. Pasó por todos estos temas, no los desvirtuó la autoridad, le gana muchas veces, no estamos al pendiente, no atendemos la situación fiscal, legal, administrativa como debiera de ser, hasta que ya tenemos la piedrita en el zapato, como se dice. Y todo esto se da también porque no hay un programa de cumplimiento, no hay un famoso compliance hacia dentro de la organización. ¿Cómo podemos recomendarles a nuestros amigos, los empresarios, a los dueños del negocio, a las empresas familiares, de las pymes, cómo crear un compliance dentro de la organización? Pues mira, compliance remite a cumplimiento que normalmente pensaríamos en principio que es respecto de leyes. Sin embargo, también tendría que ser respecto de un código de conducta y de valores dentro de la organización que a veces no existe, ¿no? O sea, hay muchas veces que los empresarios están convencidos que no hay otra forma de salir adelante que comprar facturas. Y si no, es que no hay empresa que no compre facturas. Pues no. Es una aseveración muy cercana quizá, pero no es la vía. Si mi negocio no me da, si yo no encuentro espacios para generar utilidad más allá de lo que me puede generar la compra de un comprobante fiscal, entonces quizá mi negocio no es negocio. Entonces lo primero que tendríamos que definir es una serie de valores y de principios dentro de la organización y decir, bueno, quizá no por pleno convencimiento, porque a lo mejor a mí me sigue llamando la atención hacerlo, pero hacerlo me coloca en un riesgo patrimonial y personal sumamente grave. O sea, imagínate que el hecho de estar inmiscuido en este tipo de operaciones me coloca ahora como parte de la delincuencia organizada. En sí la venta de la factura está contemplado en el Código Fiscal, es un delito per se. Eso ya Tal cual. Comprar la factura o adquirir o darle efectos fiscales al comprobante fiscal. Pero después ser parte de la delincuencia organizada me lleva a penas que pueden alcanzar hasta los 16 años. Pero además, siendo parte de la delincuencia organizada, lo mencionabas hace un momento, entonces me ubico en supuestos en los cuales me podría extinguir el dominio de mis bienes. El supuesto básico es este: si tú eres parte de la delincuencia organizada, ¿cómo freno que se sigan llevando a cabo actividades delictivas en tu nombre y con tu patrimonio? Te lo extingo. Oye, pero es que todavía no demostramos. Sí, pero aquí el supuesto es que entre que investigo o no investigo, imagínate un terrorista, por ejemplo. Oye, es que sabemos que es terrorista, tiene mucho dinero, bueno, déjale su patrimonio y que sigan cometiendo actos terroristas con eso. Ilícitos. Extínguele el dominio, ya después si es inocente, bueno, pues ya veremos si le pediríamos perdón y ¿Cómo resarcimos? Pero a ese nivel colocan hoy al empresario, ¿no? Al empresario que tuvo la mala idea de participar en este tipo de operaciones, pero también podría caer el empresario que no tuvo el cuidado o la previsión de establecer un procedimiento de compra, de establecer un procedimiento para que cuando recibas un servicio lo acredites de tal forma que no queden dudas de que efectivamente se realizó, más allá de que después tu proveedor pueda aparecer en los famosos listados. Entonces, el compliance implica establecer un código de ética y de valores, si es que no existe. Si existe, hay que apegarse a esos valores y principios, y después hacer una revisión del contexto total de la empresa, una revisión 360 grados, decimos que es un tema también un término de moda, una revisión de 360 grados donde valoremos todas las obligaciones que en materia laboral, de seguridad social, mercantil, de lavado de dinero, en la parte fiscal. Un blindaje. Primero, hacer un diagnóstico, cuáles son tus áreas susceptibles de riesgo. Y una vez valorado el riesgo, porque de ahí tendré que partir, establecer medidas para abatir en la medida de lo posible todos esos riesgos. Y hay que hacerlo porque pues, al final del día el empresario es eso, ¿no? Es una persona que se dedica a hacer negocios y hay ciertas áreas de su negocio que no conoce, que no tendría por qué conocer quizá, pero respecto a la cual sí tiene que establecer cuidados y diligencias muy, muy particulares, ¿no? Que esa es la idea del compliance. Diagnosticar, establecer cuáles son los puntos de riesgo y después cubrirlos, ¿no? de la mejor forma. Y es un proceso cíclico, hay que estarlo haciendo todo el tiempo. Cambian las leyes, hace rato lo decías, las reglas fiscales en particular tienen cambios a cada momento, pero hoy también las laborales, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablar de la norma 35, de la norma 36, hablar de acoso laboral, de hostigamiento, son temas que tendríamos que evitar, pero que nos pueden generar una responsabilidad penal a nosotros como empresarios. Y es por eso muy importante que estemos vislumbrando, como bien lo refiere el doctor Jaime, cuáles son mis áreas de oportunidad dentro de mi organización. Seguramente estar haciendo pues un FODA, un diagnóstico empresarial para ver qué es lo que tengo, cuáles son, como bien lo refiere, las áreas susceptibles de mejora dentro de mi organización antes de que yo vaya a incurrir
algún delito. Recuerde que este término lo hemos platicado cada vez que nos visita el doctor Jaime. Me gusta mucho porque él, además de ser contador, es abogado, entonces se conjugan dos mundos muy sensibles en el tema de los empresarios que los debemos de tener. Debemos de tener un área contable y un área legal que nos esté facilitando todas las áreas de oportunidad que debemos estar observando con todos estos cambios fiscales, legales, administrativos que se van publicando vía Diario Oficial de la Federación y todas estas normas y leyes que hay en nuestro México. Pero Jaime, si ya tenemos estas situaciones, ya tenemos el compliance, ya tenemos este tema, ya tenemos las medidas preventivas, otra área de oportunidad, ¿cómo podemos limitar la responsabilidad penal de la empresa? Bueno, lo que pasa es que desde que se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, entró en vigor en 2014, se establece entre los artículos 421 y 425 una nueva figura en México, en el ámbito de la actuación penal de las autoridades, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las personas morales. Existía el paradigma de que una persona moral no podía cometer delitos porque finalmente es una ficción del derecho. Sin embargo, con la evolución, no en México, en todo el mundo, de las estructuras corporativas, de los grandes fraudes que hemos visto alrededor del mundo, se rompió ese paradigma y se dice, oye, ¿sabes qué? Las personas morales, algunas de ellas, sí son constituidas de forma expresa con el ánimo de cometer delitos. Y en México lo vemos expresamente con los que venden facturas. Para eso nacen las empresas. Y entonces establece que sí las personas morales pueden cometer delitos bajo determinados supuestos, más allá de la responsabilidad que le atañe a los representantes legales, y que en todo caso la forma de evitar los riesgos respecto a la persona moral es tener cuidados y debidas diligencias respecto de la actuación de las personas que pueden actuar en nombre de la sociedad. Entonces, ¿cuántas veces hay empresas que operan como pueden operar, describen y delimitan sus funciones como lo pueden hacer, no tienen un organigrama, no tienen responsabilidades y cada quien va haciendo lo que puede y lo que más o menos le va quedando a la mano? Entonces, esa falta de delimitación de funciones, de responsabilidades, pues finalmente va a hacer que cuando haya alguna responsabilidad de carácter penal al interior de la organización, esta recaiga en principio en la persona moral. Oye, es que dentro de la empresa robaron, secuestraron, violaron, bueno, y había un cuidado, una vigilancia, procedimientos, se delimitaron responsabilidades, incluso una venta de facturas que podrían hacer en conjunto el contador o el área de facturación con el de tesorería. Dijeron, pues aquí vendemos una factura, nadie se va a dar cuenta, entre el dinero sale el dinero. Y nadie se dio cuenta. Se benefició la persona moral porque entró el dinero y entonces la responsabilidad va a ser de la persona moral. En cambio, si dentro de nuestros valores está, aquí no se compran ni se venden facturas, si ese valor o principio se permea al interior de la organización, si al contador, al de facturación, al de tesorería se le delimitan perfectamente sus funciones y se les hace saber que en todo caso la comisión de cualquier delito va a ser perseguida, incluso con apoyo de la persona moral, bueno, entonces sí es una responsabilidad personal y no corporativa y la persona moral se podría eximir, que así lo contempla incluso este Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esa falta de cuidado y diligencia, esa falta de delimitación de responsabilidades nos puede generar graves problemas y por el contrario hacerlo, bueno, pues nos da un alto grado de certeza y además la gente está consciente de cuál es nuestra filosofía institucional, ¿no? Y esto es muy interesante porque eso permea desde tu misión, visión, valores y dentro de la organización se tiene que permear este cambio, que si el CEO, el dueño de la empresa es honesto, es íntegro, toda la organización debiera de cumplir estos valores que el mismo dueño transmite, porque el ADN empresarial es eso, es el día con día que se va permeando, que se plasma en una misión, en una visión y que nuestro equipo de capital humano dentro de las organizaciones se encarga de permear todos esos cambios, todas esas adecuaciones para que todos tengamos el mismo canal, todos estemos sintonizados en esta visión del dueño. Jaime, nos quedan ya 4 minutitos para despedirnos del aire. No lo quiero hacer, estimado Jaime. ¿Dónde encuentro más información? Sé que eres una persona muy ocupada, sé que eres un emprendedor que siempre está buscando la mejora continua hacia contigo, hacia dentro de tu organización como Caden Consultores. ¿Qué viene para Jaime? ¿Dónde encuentro más información? Sé por ahí también, me dijo un pajarito que andas escribiendo un nuevo libro que precisamente habla de estos temas. Sí, ya está en proceso de edición. A nosotros se encuentran en cademconsultores.com, ahí es donde trabajamos ordinariamente, es
la empresa que representamos. Ahí constantemente estamos tanto en Facebook, Twitter, en la web como cademconsultores.com. Y bueno, sí, tenemos un libro que ya está escrito, ya está en proceso de edición, lo presentamos el próximo 24 de marzo, que se llama No te juntes con los CEFOs, precisamente, y decimos que es un breve tratado de la comprobación fiscal en México. Hablamos históricamente de cómo se desarrolló el concepto, dónde nace y dónde surge esta famosa venta de facturas, cuáles son sus alcances actuales, y hacemos un énfasis particular en todas las consecuencias penales que puede tener esta circunstancia para el que vende la factura, para el que compra la factura, pero particularmente nos preocupamos por el que ha llegado a comprar una factura o a participar en este tipo de operaciones. Los otros finalmente nacieron con ese carácter de delincuentes y bueno, esos serán perseguidos. Así es. Pero el empresario que está plantado, que está arriesgando, que está haciendo negocio, él tendría que cuidarse, y por eso decimos no te juntes con los CEFOs, ¿no? Ten cuidado particularmente de hacer cosas indebidas, porque bueno, un negocio que tiene años y que te costó y que te forjaste patrimonio y que te ayudó a sobrevivir, hoy se puede terminar por una mala decisión. Y si ya la tomaste, bueno, pues habrá que hacer o tomar una medida correctiva, y ese es precisamente el planteamiento que hacemos en el libro. Lo presentamos el 24 de marzo. De marzo. Y esto es muy, muy importante, estimados amigos, darle seguimiento a esta plática. Vamos a seguir haciendo más programas con el doctor Jaime de este tema, porque vislumbramos, y justamente por ahí salía, estaba leyendo yo el día de ayer, si no mal recuerdo, una publicación en medios. Voy a citar la fuente por aquí, inclusive lo pegué. En estimaciones, dice aquí, estimaciones de especialistas del Colegio de Abogados de México consideran que para el mes de abril próximo, o sea, ya estamos a 40 días más o menos, ya se podrán conocer las primeras órdenes de aprehensión libradas contra los factureros en nuestro país. Y por eso, estimados radioescuchas, ciberescuchas, empresarios, hemos dedicado este programa, este espacio, de empresario a empresario, del 13 de febrero de 2020 con el doctor Jaime Flores Sandoval, para estar platicando de estos temas de la comprobación fiscal y seguridad patrimonial. Jaime, un poquito, ya nos quedan 2 minutitos para retirarnos del aire. Recuérdanos, por favor, cuáles son las causas penales de estar trabajando con un EFO o un EDO. Bueno, de ser un EDOS, ¿no? Que son EFOs y EDOS, ¿no? Sí, aquí el tema, y que tú referías bien, van a empezar las capturas en abril, y esto es porque hay una disposición transitoria que dice que tienes 3 meses para que, si en algún momento tuviste alguna operación de este tipo y tu proveedor ya apareció en los listados, te puedas corregir. Es la última oportunidad, la última llamada. A partir de abril, precisamente, empezarán a llevarse a cabo procedimientos penales, y ese es el riesgo que tenemos, ¿no? Capturas, es defraudación fiscal, la suma de años puede ser arriba de los 20 años Imagínese usted por haber participado en un proceso de estos. Y bueno, la invitación sería a que revisen bien su situación fiscal, y otra, bueno, pues que nos acompañen a la presentación del libro. A mí me gustaría, para tu auditorio, muchas gracias por la invitación, invitar por lo menos a 5 personas, a las primeras que bajo la idea que tú tengas, se comuniquen a que nos acompañen en la presentación del libro con un ejemplar de obsequio el próximo 24 de marzo en las instalaciones de Cadem Consultores. Ya lo sabe, aquí lo escuchó de empresario a empresario, las primicias de cómo evitar que usted sea sancionado, cómo conocer todo este tema bien estudiado, bien elaborado, de qué son todos estos temas de la comprobación fiscal. Los esperamos nuevamente, estimado Jaime. Muchas gracias por estas... Gracias, José Luis, como siempre, por la invitación. Estos ejemplares, estas participaciones, 5, ya lo escucho del doctor Jaime. Vamos a hacer la trivia para ponerlo al aire, y a los primeros 5 personas que nos manden por ahí un correo, un chat al WhatsApp solicitando esta participación, yo le haré llegar al doctor Jaime Flores Sandoval estas 5 personas afortunadas para que participen y tengan su material autografiado también, Jaime. Claro que sí, ese día con mucho gusto estaremos en eso precisamente. Pues, estimado Jaime, no me queda más que agradecerte tu participación nuevamente y comprometerte que nos visites de manera mensual y estar platicando de estos temas de empresario a empresario. Claro que sí, con mucho gusto. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de la Luz, nos despedimos, nos escuchamos el próximo jueves de Empresario a Empresario por el 1670 de AM. Eleva tus sentidos. Chao. Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Náhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. 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 Tus sentidos.